Bienvenidos mis queridos hermanos a la reflexión de la palabra de Dios. Los invito para que meditemos el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía y poniéndole las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el pasaje de este domingo, el evangelista San Marcos nos narra la escena de la intención de un grupo de fariseos de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo para tentarlo, tratándolo de hacer caer en el error sobre la probabilidad del divorcio. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, va más allá de lo que era lícito o no lícito y les responde: por la dureza de su corazón dejó Moisés escrito este precepto. A partir de ese momento, Jesús va hasta el principio de la Escritura en la voluntad de Dios, diciéndoles: pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Desde el principio vemos cómo Dios une vidas. Aquí estamos viendo la vida conyugal, Dios uniendo estas dos vidas con su amor. Allí se resalta la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer. Aquí Jesús nos está recordando que Dios hizo al hombre y a la mujer una sola carne cuando se han unido en el sacramento del matrimonio. Y al ser una sola carne ya no se pueden separar, mucho menos el hombre tendría el poder para realizarlo. Sin embargo, vemos hoy en día cómo hay tantos matrimonios que han endurecido sus corazones y han sacado el amor de Dios, su gracia y el querer de Dios de sus vidas, porque se le da más importancia a los intereses propios que terminan con separaciones y divorcios. No vayamos tan lejos y miremos que también se han aprobado ciertas leyes e ideologías que permiten hacer lo que se quiera en la vida familiar con tal de que sean felices. Esto es endurecer el corazón e ir en contra de la voluntad de Dios. Revisemos lo siguiente, y es que cuando uno se separa, no está actuando como Dios. El que divide es el enemigo. Por eso, cuando hay una separación, ya no se está en unión con el corazón de Dios. Jesús en este pasaje nos dice que si se quiere, se puede lograr vivir juntos, pero siempre con la ayuda de la gracia, buscándola en el cumplimiento de los sacramentos, de los mandamientos y recibiéndolo a través de su cuerpo y de su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Les hago una invitación a que oremos por los matrimonios, por las familias y por aquellas parejas jóvenes que se están preparando a construir un hogar, para que tengan bases sólidas y sean felices en su vocación. Por último, Jesús nos da una indicación de cómo ser para alcanzar vivir en gracia de Dios, que consiste en
que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con esto nos quiere decir que debemos tener un corazón limpio, libre de maldad, de malas inclinaciones, de malos pensamientos, de toda clase de pecado. Es por eso que los maestros de la vida y del amor son los niños, porque desde su pequeñez saben abrir la puerta de su corazón. En ellos no hay maldad, no hay máscaras, hay una apertura al mundo y a la vida. Dios Padre Todopoderoso, te pido que envíes tu Espíritu Santo para que mis ojos nunca se aparten de ti, que nos has unido en el matrimonio. Santísima Virgen María, te pedimos que nos ayudes para que comuniquemos con alegría que lo que Dios ha unido, el ser humano no está autorizado para separarlo. Que así sea.